Muy bien, ahora sí vamos a pasar a explicar sobre nuestro tema para el día de hoy, el futurismo. Ok, entonces seguramente anotó, ponga la fecha, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a hablar aquí qué es el futurismo. ¿Cuál es el objetivo del tema? Es que ustedes pues puedan percibir la manifestación artística, tanto cultural, y también presentar pues, ¿no? Apreciaciones de manera crítica en el proceso de la actividad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a explicar qué es el futurismo, ¿ya? Luego les envío una ficha para que puedan trabajar. Introducción. Bueno, como introducción al curso o al tema, perdón, del futurismo, esto se inicia con el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien recopiló y publicó los principios del futurismo en este manual o en este libro como un manifiesto. Data de 1909. Ya al año siguiente, otros artistas italianos también aportaron ideas en este contexto y de ahí pues nace lo que es el manifiesto del futurismo. Bueno, vamos a hablar qué es netamente el futurismo. Ya, el futurismo entonces fue el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística. ¿Se acuerdan que la clase pasada fue sobre el cubismo, ¿no? De Pablo Picasso. Ahora entramos a lo que es el futurismo. Entonces, esta corriente del vanguardismo, iniciado por el italiano Filippo Tommaso Marietta, quien redactó el manifiesto de futurismo, fue publicado el 20 de febrero de 1909 en París. Entonces, inicio del futurismo. El futurismo surge en Milán, Italia, no te olvides. Este movimiento busca romper con la tradición del pasado en cuanto a los signos convencionales de la historia del arte. Entonces, el futurismo considera como elemento principal a la poesía, el valor, la audacia y la revolución. Obviamente que tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional, en algún aspecto lo guerrero, la adoración a la máquina, ya el retrato de la realidad en movimiento, el objeto de la literatura, la disposición escrita, con el fin de darle una mejor expresión plástica. ¿Okay? Entonces el futurismo es el primer movimiento artístico que se organiza ya para reconocer ya en la década de 1910 a través del manifiesto futurista. Ahí a través de este poeta, Filippo Tommaso Marietta, se busca mostrar en sí a través de ese arte la velocidad y la tecnología, las señas de la identidad del mundo ya moderno, ¿no? Actualizado. Y se trató de romper con el pasado, ya, eh, pues que era una forma menos valorada en sí. Entonces el futurismo procede directamente, vamos a decirlo como punto y de inicio, el cubismo, incluso los primeros cuadros son de pleno derecho al cubista, pero revolucionó rápidamente la estética, ya en cuanto al futurismo, demostrar en sus cuadros la velocidad, el movimiento, fundamentalmente en el estilo italiano. Sus obras, pues, en cuanto a la pintura, se van a caracterizar por el color, las formas geométricas, la representación del movimiento y la velocidad. Eso era su primordial característica, la representación del movimiento y la velocidad, enfocados obviamente ya en el avance tecnológico de ese tiempo. Para ello, pues, se representaba objetos pintados de varias posiciones, ¿no? Dibujos animados con colores puros, obviamente enfocados al futurismo abstracto y al rayonismo. Aquí tenemos dos cuadros del futurismo. Muy bien, características principales del futurismo. El futurismo en sí busca la caracterización, ¿no? Por intento de captar la sensación en movimiento. Ese era el punto clave. Como característica captar el movimiento, ¿no? A través del arte. Por ello, pues se superpuso la acción consecutiva de una especie también como de fotografía, ¿no? Una serie de fotografías tomadas a gran velocidad en un solo plano. También otra característica es que rechazaba la estética tradicional e inventó alzar la vida contemporánea, ya basándose
en dos temas dominantes para ellos, ¿no? La máquina y el movimiento. ¿Ya? En base a eso, pues se enfocaron su arte como principal característica. No te olvides, la máquina y el movimiento. Entonces aquí se recurrió de este modo a cualquier medio expresivo, tanto como el arte plástico, la arquitectura, el urbanismo, la publicidad, la música, la poesía, ¿no? Que pues se intentó construir un mundo, ¿no? Con un nuevo propósito. Los objetivos que pues espera alcanzar o alcanzó el futurismo, ¿no? Con este movimiento pues va mucho más allá de ser tan solo un movimiento artístico, sino que los futuristas como talento se representaba como una innovadora manera de vestir. También tenían esa vestimenta adecuada para demostrarse, ¿no? Como un verdadero pues artista del futurismo, ¿no? Tenía chaleco de colores, tenía una corbata, la forma de vestir también era muy importante. El nombre de del movimiento es apropiado para pues, ¿no? darle un principio como una mirada hacia el futuro de ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí pues dejar de un lado otras figuras como los animales, metálicos, etcétera, ¿no? La suma del futurismo también interviene en todos los campos de la vida, ¿no? Queriendo cambiarla de muchas maneras. Obviamente proyectadas pues a la cultura y al arte. Muy bien, los futuristas. Vamos a hablar aquí de algunos futuristas. Tenemos a Umberto Bosini, ¿no? Que es pues uno de los artistas que impulsó este movimiento y intentó representar los estados de ánimos y el movimiento en sus obras. Dinamismo, el ciclismo, ¿no? Etcétera. Otro es Carlo Carra, también otro representante, como aquí lo ven, ya, también artista que quedaría fascinado por la tecnología y los espectáculos modernos, aquí un poco en cuanto al uso de las luces, colores en sus cuadros, ¿no? Otro también tenemos a Luis Rosolo, también otro personaje futurista, fue el más de cerca a la abstracción, ¿no? En cuanto a sus obras de pintura. Tenemos también a Giacomo Abaya, también otro personaje, es el más fiel representativo del futurismo. Aquí investigó un poco más profundo la luz, el color, la forma, cómo representaba pues su arte. Y también tenemos otros futuristas como Gino Severini, que destacaron también por sus obras. Tenemos a Casimir Malevich también, entre otros, ¿no? Aquí sí hemos hablado de algunos personajes futuristas que sobresalieron en este arte. Bien, los escultores también mostraban su arte futurista también e intentaron representar movimientos, ¿no? En los planos de desarrollo tanto espacial. Los pintores futuristas también, generalmente escultores, destacaban, ¿no? Bajo el aspecto de la escultura. Entonces aquí podemos observar tres ejemplos de escultura futurista, ¿no? La cual se caracterizó por un intento de captar la sensación del movimiento. Ya para ello pues se superpuso acciones, ¿no? Consecutivas. Aquí tenemos tres modelos representativos, ¿no? También la fotografía futurista mostraba en el campo de la fotografía, la cual destacaron los hermanos Braille, también futuristas, a través de imágenes que ofrecían en tiempos sucesivos y una trayectoria de gestión. Muy bien, en 1914, perdón, se representaron también los primeros dibujos sobre una ciudad moderna, ¿ya? Representante de Mario Criane, Sam y Helio presentaron ese mismo año también otro manifiesto en la arquitectura futurista. Aquí tenemos algunos ejemplos de la estructura de una ciudad futurista, ¿no? Muy bien, esto obviamente con el uso ya pues de las centrales hidroeléctricas, el uso del metal, la mecánica, el uso del hierro para la construcción, ¿no? En cuanto a la estética, Marinetti pues concibió una estética inspiradora en cuanto al uso, al procedimiento de este movimiento, también literario, ¿no? Con
con una intención de romper el absolutismo, ¿no? En cuanto al arte del pasado, y pues intenta mostrar un arte más moderno. En la literatura, el futurismo también adquiere complemento y algunos usos, ¿no? De nexos en cuanto a buscar las técnicas del uso del barbarismo, en el caso del léxico, la exclamación, ¿no? También se usó el llamado teatro sintético futurista, en el espacio en el cual las acciones ocurren en la velocidad, ¿no? De tiempo. Muy bien. Ya para terminar, cuando hablamos del futurismo, tuvo una corta existencia, aproximadamente duró hasta 1944 y acabó con la muerte de Marinetti. Ahí se acaba el futurismo, ¿ya? Entonces, su influencia pues apreció en otros autores como Marcel Duchamp, Fernand Lieger, Robert Delaunay, ya posteriormente con el constructivismo ruso. Ya en 1915, algunos de los representantes del futurismo, como Marinetti y se enrolaron al servicio de su patria, a la guerra, y posteriormente, pues, ya algunos de estos artistas fallecieron en el proceso, dando el fin ya a partir de 1944 al futurismo. En conclusión, pues entonces la importancia de que tuvo el futurismo fue más allá de los méritos artísticos que consistían en crear una estética desde cero, ¿no? Dando la posibilidad de una profunda renovación de las técnicas y principios artísticos, cuyas repercusiones siguen hasta la actualidad. Ok, entonces ahí fue una breve explicación de lo que es el futurismo, qué era el futurismo, dónde se inició, quién es el personaje, ya características primordiales que tuvo, principales futuristas, Umberto Bosini, Carlo Carra, Luigi Russolo. Aquí están las representaciones, la escultura, en el futurismo, la fotografía, la estética también, ¿no? Y la literatura. Y cuando termina en el año de 1944 con la muerte de Marinetti, ¿ya? Y algunos personajes más en el servicio de su patria, ¿no? Cuando se empezó la guerra. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado de este punto. Voy a compartirles una ficha de trabajo, la cual van a elaborar ustedes en su cuaderno